Y vamos a continuar y empezar ahora sí con lo bueno. Pues vamos a ir con la mesa de análisis. Generación de ideas, la política, la sociedad y el país desde la visión joven. Hoy es viernes ya, pues estamos a nada del fin de semana, ya pues están lamiéndose los bigotes muchos ya para salir del trabajo, de la oficina, de la escuela, pero antes de ello hay que comenzar con los temas de coyuntura de esta semana y vaya que hay varios sobre la mesa, pues vamos a empezar a platicar un poco con nuestros acompañantes del día de hoy. Tenemos, como siempre, Cristel Verdugo. Muy buenas tardes, Cristel, bienvenida. Muy buenas tardes, Marco, y pues muy buenas tardes, César. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes otro nuevo viernes. Así es, y César, tú sabes que es un encanto tenerte nuevamente acá. Gracias, Marco, gracias. Igualmente, muy feliz de estar aquí. Y así que pues vamos a comenzar con un tema que me llamaba bastante la atención pues en pues fue el lunes, martes, cuando el Instituto Nacional Electoral ya comenzaba a ver las proyecciones para 2027, pues recordemos, vivimos en un sistema político mexicano en donde se les da financiamiento público, el mismo gobierno le paga a los partidos políticos para pues que sigan existiendo sus cuestiones administrativas y sobre todo para las próximas elecciones que pues siempre llevan costos. Pero aquí yo quiero conocer un poco de su punto de vista porque los montos, las cifras llaman bastante la atención porque son más alrededor de 10 mil millones de pesos que si lo ponemos en contraste con el presupuesto actual de Hermosillo pues es igual. Tenemos para este ejercicio fiscal 10 mil millones de pesos y pues lo que se va desglosando para el resto de los 8 partidos políticos, los 6 ya conocidos y pues los últimos 2 que se instauraron que pues también recibirán parte de este pastel. Pues comenzamos contigo, Cristel. Pues mira, Marco, sabemos que actualmente pues sí existe un debate bastante extenso y como le llama la ciudadanía, pues el costo de nuestra democracia, ¿no? Y además de estos tintes de sorpresa, de incertidumbre a partir de este anteproyecto presentado por el INE, pues existe este debate ya sea social, político, económico y financiero incluso, ¿no? Pues los partidos al final de cuentas van a rozar una cantidad en esta bolsa de casi los 11 mil millones de pesos, ¿no? Ya sea que se va a dividir en diferentes partes, Morena recibirá 3 mil millones 600, el PAN recibirá 1,000 millones 800 y cifras por el estilo, ¿no? Incluso también pues les va a tocar a partidos como nuevos como Somos México y Paz, que pues al final de cuentas les da este piso operativo, ¿no? Pues constantemente tenemos la duda de cómo funciona técnicamente la repartición de este presupuesto, ¿no? Y pues sabemos que el financiamiento ordinario se calcula multiplicando el padrón electoral por el total de la UMA, ¿no? Por los 65%, ¿no? Entonces de esa bolsa el 30% se reparte en partes iguales a los partidos que participaron en las elecciones anteriores, ¿no? Incluso pues este 30% es en partes iguales y el 70% pues se reparte en base a la cantidad de votos obtenida en las elecciones pasadas, ¿no? Pues como comento, pues le da un piso operativo a partidos nuevos como Somos México y Paz, perdón. Entonces, pues considero que al final de cuentas este presupuesto pues le sirve a los partidos para continuar con sus actividades, para informar el voto, llevarlo a las distintas localidades donde se llevarán las votaciones en el 2027. Y pues sí ha sido de mucha sorpresa, ha sido de mucha incertidumbre de por qué son estos presupuestos, pero pues también dándole el tecnicismo económico, pues sabemos que influye en estos casos de donde se utiliza el dinero por parte de las instituciones, pues influye también mucho la inflación, ¿no? Que en si bien la inflación se ha mantenido estable, también tiene que ver el número en aumento de personas que ya cumplieron los 18 años, así decir que pues ya son aptas para votar, ¿no? El padrón nuevo. Exactamente. Entonces, pues es un factor que influye mucho en el incremento de estos presupuestos y pues se va a dividir conforme a estos tecnicismos en los estados donde habrá elecciones. César. Sí, Marco, bueno, pues tenemos el tema del presupuesto público para partidos políticos, ¿no? Y a mí me gustaría tal vez abarcarlo desde una perspectiva diferente,
Creo que si bien es cierto, se puede hablar de manera muy técnica acerca de este tema, acerca de los montos que se están presentando a los diferentes partidos, pero también creo que se puede hacer una reflexión acerca de que pues al final de cuentas el presupuesto que se está destinando a partidos políticos pues habla un poco de la importancia que le damos nosotros a los partidos políticos para la construcción de la democracia y de la política en general en México, ¿no? Yo creo que pues haciendo alusión a la mesa de análisis joven, podemos darnos cuenta cómo muchos jóvenes estamos algo ajenos no solo a la política, sino también a los partidos políticos incluso, como tal vez no estamos casados con alguno solo, a diferencia de otras generaciones que puede que tengan ya una mentalidad más arraigada, más cerrada hacia un partido político con el que crecieron, ¿no? Con el que ya durante muchos años han estado apoyando. En cambio, pues como jóvenes pienso que no tenemos esa misma mentalidad respecto a eso, al menos en un sector considerable, ¿no? Y creo que tiene que ver también ahí nuestro punto de vista respecto a este presupuesto que se está destinando, ¿no? Porque hablamos acerca del presupuesto que se va a destinar en este anteproyecto a partidos políticos, pero también están ahí aproximadamente 40 mil millones, si no me equivoco, 40 millones a candidaturas independientes, algo que pues es algo significativamente menor. Además sabemos que pues en reglamentos, en la legislación política actual del país, pues para poder candidatearte de manera independiente a un cargo público, tienes una cantidad de trabas y obstáculos pues mucho mayor a la de que si pertenecieras a un partido, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta verlo desde este punto de vista, ¿no? Hacer una reflexión un poco diferente sobre cuál es la importancia para nosotros como sociedad mexicana de los partidos políticos, porque al final de cuentas pues eso se ve reflejado en el presupuesto, ¿no? En la necesidad de que tengan el recurso para hacer actividades. Necesitamos verdaderamente que los partidos políticos tengan un presupuesto, como tú lo mencionas, igual al de Hermosillo. Entonces, pues creo que ahí es interesante verlo desde ese punto de vista, y en lo personal yo pienso que pues debemos de ver un poco más la política y la democracia en nuestro país también de una forma de que no está completamente casada con partidos políticos, sino que al final pues es la gente la que debe de hacer la política, ¿no? Sí, y sobre todo pues son temas delicados porque siempre que es de presupuesto público, dinero público, pues siempre la ciudadanía tiene que estar atenta a dónde se va, qué se dirige, cómo se va a poder gastar. Y en estos casos los partidos políticos que siempre ha sido, pues como bien comentabas, no hemos podido conseguir como acercamientos totales o que la misma sociedad esté tan compaginada con ellos mismos, y eso ha llevado también a varios discursos. Yo comentaba en anteriores programas al respecto en este tema, había un maestro que nos ponía este ejemplo de qué pensábamos exactamente del financiamiento público. Quería abrir el debate al respecto de el si están cubriendo o cumpliendo las necesidades de los partidos políticos, si nos han dado lo suficiente los partidos políticos para recibir este financiamiento, o pues si es algo necesario para darle peso a la misma democracia misma, el darle este recurso a los partidos. Quedaba todavía esa pelota andando en la misma habitación, pero es más o menos para donde quiero agarrar y saber un poco en su pensar. Los partidos políticos, está bien en la actualidad que se les siga dando este mismo presupuesto público. ¿Tienen alguna punto de encuentro ahí en esa idea de a lo mejor se les debería dar pero no tanto, o simplemente debería de cancelarse toda esa situación? Es más o menos la cuestión del debate en ese esfera o ese entorno. Cristel. Pues mira, Marco, yo pienso que al final el presupuesto es en base a generar las condiciones para que las personas puedan generar un criterio en base a las votaciones, ¿no? De qué personas van a decidir que los representen. Y pues al final este presupuesto es con el fin de operar. Un partido sin presupuesto pues se vuelve inoperable, ¿no? Lo menciona César, pues sí, no hay a lo mejor igualdad en las de condiciones, si se les da tanto de presupuesto a X partido y tanto a candidaturas individuales, independientes. Pues considero que es muy difícil, pero al final de cuentas, si existe una institución, es con el fin de operar. Muchas personas dependen incluso de trabajos dentro de los mismos partidos, ya sea administrativos, aunque no tengas un cargo de elección popular, ¿no?
Entonces esto presupuesto pues es más que nada para operar, y para eso se necesita pues dinero al final de cuenta, y al final el partido también tiene que fiscalizar todo lo que gasta El ante el control de los INE. mismos recursos Entonces, que entra a los partidos. si bien se les da dinero, los partidos tienen la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas ante el INE y de cómo se gasta este dinero y al final cuánto devuelve, ¿no? Entonces, pues ese es mi pensamiento, ¿no? Que al final el dinero es totalmente para operar como partido, y al final esto nos conviene como ciudadanía incluso, ¿no? César. Sí, pues creo que en la cuestión de cuál es la importancia de los partidos políticos, ¿no? En la sociedad mexicana, como tú mencionas, qué es lo que han hecho por nosotros, verdaderamente nos traen un beneficio a lo que es la democracia. Pues creo que si bien cumplen un papel muy importante, que es el de poder agrupar ideas, ideales, que busquen representatividad de las personas, también creo que aquí en México hemos tendido a solamente casarnos con un bando cuando se trata de partidos. En esta, haciendo mención, por ejemplo, a una teoría bipolar del conflicto en el que solamente hay dos bandos, algo similar a lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que solamente existen dos bandos. Algo está pasando aquí en México también, que pues ya parece haber solo dos y completamente o casi completamente dominado por uno solo, ¿no? Entonces, creo que sí, como ciudadanía debemos de pues cuestionar no solamente el uso del recurso que se destina a partidos políticos, sino también la función que estos cumplen, ¿no? Que no debe ser solamente aprobar lo que sea que diga un partido político con el que tú congenies, sino también pues ver efectivamente si tu postura cae en alguno de ellos, e incluso no en todos los puntos, sino pues puede haber algunos en los que desacuerdes. Entonces yo creo que por ahí también podemos ver cuál es la importancia y qué es lo que nos dan los partidos políticos hoy en día en el contexto del presupuesto que se les da. Toda esta pues misma pues red que hemos construido a lo largo de los años para tener a la democracia que hoy tenemos, que sí se ha llegado a críticas de que es muy cara, pero también es en ajustarlo, en cómo podemos seguir mejorando exactamente como país democrático, cómo podemos llevar a esa misma dirección, que pues muchas veces termina siendo complicado o a veces hasta sesgado, tanto de ideologías o de formas de pensar, pero aquí la cuestión es cómo podemos seguir ampliando una democracia pues en este sistema que hoy tenemos, en el contexto mexicano que tenemos hoy en día. Parece pues más que nada la principal bandera que tenemos que empezar a levantar, a izar banderas para este barco que aún sigue navegando. Eso es en temas nacionales, próximos electorales, pero pasamos ahora de esas cuestiones a temas más locales. Pues esta semana se celebraba el Día del Peatón. Me llamaba particularmente la atención y quise incluirlo sobre la mesa, viendo el contexto en el que vivimos en la capital sonorense, también en gran parte de México, pero específicamente en lo local, en esta ciudad, en la Ciudad del Sol, en Hermosillo, porque platicaba con un integrante de la mesa de movilidad en Hermosillo, ¿cómo vamos? Y ella nos platicaba al respecto que teníamos un 40% de déficit de banquetas, que todavía la peatonización de la ciudad sigue siendo un reto colosal y que no se ha podido avanzar tanto en esa materia, al menos en la voluntad política, porque en la ley ya viene estipulado, pero pues un poquito de sus experiencias, de su forma de pensar al respecto sobre este tema. También la Universidad de Sonora ha sido muy controversial en ese tema, así que comenzamos contigo, Cristel. Pues miren, a mí la verdad me consta que vivimos en una constante discusión sobre la falta de infraestructura con preferencia peatonal aquí en Hermosillo, ¿no? Y como lo mencionas, a mí me ha tocado pues ver como estudiante de la Universidad de Sonora el tema tan amplio que se ha hecho, el del cruce peatonal, ¿no? Y ya no solamente es ese tema, sino que falta muchísima infraestructura urbana que favorezca a los peatones. Incluso si tenemos las altas temperaturas en nuestra contra como peatones, imagínate todavía que exista esta desigualdad urbana, banquetas destrozadas, y como lo dices, pues 40% de banquetas a mí se me hace una condición inaceptable para una ciudad como Hermosillo, ¿no?
también falta de cruces seguros, la gente no respeta el límite de velocidad, ausencias de sombra, no tenemos árboles en Hermosillo que nos tapen siquiera un cruce, una esquina, nada, ¿no? Nula accesibilidad para adultos mayores y personas en discapacidad. Y pues hace falta cambiar la planeación municipal, y esto se ha ido heredando durante décadas, ¿no? Es en base a la poca justicia social que se le ha presentado a los gobiernos, a los últimos gobiernos de Hermosillo, y pues este es el modelo que lamentablemente hemos heredado durante estos años, y pues al final de cuentas lo que deberíamos de buscar como ciudadanos es que se cambie la planeación municipal en los próximos gobiernos, ¿no? César. Sí, y algo que es difícil, ¿no? Cambiar la planeación municipal cuando en ocasiones y en muchos casos que he visto aquí en Hermosillo es la misma gente la que pide mayor movilidad, pero automotriz, no hacia los peatones. Y mencionas el ejemplo del cruce peatonal en la Universidad de Sonora, ¿no? Que conecta con el hospital también. Y me parece un ejemplo muy interesante y que toca este tema de manera pues muy clara, que creo que es como hubo una lucha estudiantil, como hubo la petición por parte de los estudiantes de que pues el subir el puente, cruzar por aproximadamente 4 minutos en el sol hasta el otro tramo del bulevar, pues era algo nada viable, pues era algo muy difícil incluso, y más para personas en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hace poco vemos que pues se estrena este cruce peatonal, ¿no? Pero con el señalamiento de que pues al parecer gran parte de la comunidad estudiantil queda excluida, porque hay señalamientos de que solo pueden pasar pues personas con discapacidad, mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Y esto me gustaría también escuchar su opinión, pero creo que tiene que ver también con cuál es la perspectiva que se le da hacia la voz del joven. ¿Por qué? Porque se ha sonado mucho también que personas que eran usuarias de un vehículo se quejaban de que se fuera a hacer este cruce peatonal, de que lo veían, no, pues como se va a hacer más tráfico, cuando en realidad pues a lo mejor no se están poniendo en los zapatos de los estudiantes que están en una situación pues más vulnerable que poder estar en su carro con el aire acondicionado, y pues solamente critican este tipo de obra en beneficio de los estudiantes, ¿no? Que estaban pidiendo. Ahora, ¿qué pasa? Que pues si como para tratar de nivelar, se está tratando de darle por los dos lados de que es que sí hacemos el cruce peatonal como lo pidieron, pero también a lo mejor para que no se quejen tanto, lo vamos a dar exclusivamente a personas con discapacidad, a mujeres embarazadas, así ya como que tratamos de ambos lados de nivelar, por así decirlo, la balanza, de no recibir tantas quejas, lo cual a mí me parece pues algo lamentable, ¿no? Porque pues fue algo que desde un principio fue a petición de los estudiantes y que era desde un principio a solicitud de ellos. Entonces, creo que ahí está también un punto importante, que es en muchas ocasiones la misma ciudadanía la que pide sí mayor infraestructura en tema de movilidad para el peatón, pero también hay mucha comodidad por parte de los usuarios de automóvil que pues están buscando infraestructura, pero para tratar de reducir el tráfico, ¿no? Entonces creo que sí, si bien es cierto que pues es una tarea del municipio también, pero sobre todo también de la ciudadanía. Sobre todo pues siempre se dan esos estira y afloja cuando se van a llevar a cabo políticas públicas al respecto, y de hecho comentabas hace unos momentos, Cristel, sobre todo los cambios que se tienen que hacer en la planeación municipal. Teniendo una clase con un maestro de políticas públicas justamente, me hablaba al respecto de el cómo es difícil el manejo de la peatonización en una ciudad, en un estado en México, sobre todo también la cuestión de la plantación de árboles, porque es poco redituable para el mismo gobierno. No trae tanta cuestión electorera, ni tampoco regresa nada en cuestión monetaria. Entonces es algo que es difícil de balancear, o que no es tan viable, o que no se maneja o no se gusta de hacer eso mismo. Entonces por eso hemos visto hasta casi una política no gubernamental de la misma ciudadanía en este afán de quitar árboles, ampliar banquetas, poner más concreto, o pedir más en esa materia, y pues al final nos estamos terminando de calcinar en nuestra pues casi olla de presión que tenemos aquí en la capital sonorense. Y es que bien como lo comentas, Marco, ¿no? Pues al final estas cuestiones no les convienen a los gobiernos, pero
si tuviéramos gobiernos más sensibles y con justicia social, se tomarían en cuenta estas peticiones, ya que al final de cuentas vivimos en una ciudad demasiado caliente, no hay una manera específica de cómo tratar este tema, sino la poca ayuda que se pueda hacer en plantando árboles. Ya sabemos que se necesitan X cantidad de árboles para que disminuya al menos 1 grado la temperatura, pero también nos está tomando en cuenta la ciudadanía. Si bien no les conviene electoralmente y nadie lo toma en cuenta, como mencionas, pues al final son hasta condiciones de salud. Uh-huh. ¿Cuántos golpes de calor no se han presentado en los últimos meses? Hemos estado viendo condiciones que nunca antes, ¿no? Entonces, ya no es solo qué es lo que nos conviene como gobierno, sino verdaderamente pensar en la ciudadanía, ya que pues Hermosillo es un caso como ningún otro en México, es un caso pues muy, muy especial, vaya, y pues son condiciones que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Al final es la razón de ser del gobierno, del ser previsor ante los problemas y solucionar los problemas que ya están instaurados, pero esto, la tema del cambio radical que se necesita en la misma ciudad, son cantidades industriales de dinero que difícilmente se le podrían inyectar, y pues ya hay estudios que nos hablan de que Hermosillo pues va a ser una ciudad inhabitable, porque pues han construido la misma ciudad en favor al mismo vehículo. Pues César, un último comentario sobre este tema. No, nada más me quedo con que tiene que ver con eso, ¿no? Si bien es cierto que hay un gran trabajo por delante por parte de la próxima y de la próxima administración municipal, creo que también tiene que ver con, pues al final de cuentas, el pilar de la democracia, ¿no? Que es la participación ciudadana y la aportación de cada uno de los ciudadanos de alzar la voz por este tema que, pues, tarde o temprano nos va a llegar, al final de cuentas. Ahorita lo estamos viendo cada vez más cercano, cada vez más urgente, pero pues yo creo que incluso vamos un poco atrasados, entonces creo que tiene que ver por ahí también el tema de cada uno como ciudadanos, pues el ver también y a veces el empatizar con el peatón, ¿no? Sí, ahorita ya sentimos la lumbre muy cerca, entonces hay que poner medidas rápidas porque si no, nos estamos calcinando. Otro tema también controversial en esta semana, que César, yo sé que te encanta todo lo que tenga que ver con estos temas. Pues algo atípico lo que ocurrió en esta semana con esta renuncia de Mónica Soto como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tema sí llama bastante la atención. Recalco este tema porque raras veces se ve esta situación. Nadie renuncia a esta instancia pues tan importante, que es hasta más relevante que el mismo Poder Judicial. Ha movido grandes cantidades de elecciones a favor o en contra. Entonces, aquí César, yo te voy a dar primero la voz porque es tu tema básicamente. Sí, bueno, es algo interesante, ¿no? Y como para dar un poco de contexto, a la renuncia de Mónica Soto como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nombre tan largo, ¿no? Pero tiene que ver también con lo técnico que es este cargo y sobre todo lo sumamente político que es. Hay que recordar que la naturaleza de este cargo es ver en última instancia la legitimidad de elecciones. ¿A qué nos referimos con esto? Que en su momento fue Mónica Soto parte de las magistradas que aprobaron la elección judicial, fue parte de las magistradas que al ver las pruebas, al ver los acordeones, de todos modos legitimaron todo este tipo de cosas. Entonces, en materia electoral, el tribunal electoral es justo la instancia competente para ver sobre estos temas. Incluso, pues, primero que la Suprema Corte, ¿no? Hay que recordar, por algo está justo en materia de tribunal electoral. Y aquí lo interesante es que constitucionalmente el cargo de magistrado del Tribunal Electoral solo puede pedirse la renuncia por una causa grave. Esta debe de ser pues solicitada ante el Congreso y si el Congreso determina que efectivamente hubo una causa grave, pues se acepta la renuncia. ¿Qué fue lo que pasó? Que la magistrada dio como causa grave alguna situación familiar que no especificó y que había cumplido con su compromiso con la patria, ¿no? Que estaba cerrando un ciclo. Pues no sé a ustedes qué les parezca, pero a mí me parece pues inaceptable el usar eso como una causa grave, ¿no? Claro que hay que recordar que pues al legislativo estar dominado por Morena, pues por supuesto que le cedió esta renuncia, ¿no? De un día para otro. Entonces,
hemos visto cómo ya no hay un contrapeso, ya no existe al tomar estas decisiones un Estado de Derecho que pueda regular este tipo de cosas, pero pues creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de lo que está pasando, no solamente en el poder legislativo, sino también en los múltiples puestos de alto cargo que hay en el gobierno mexicano, que realmente tan simple como eso, pues pueden solicitar su renuncia y no les van a hacer nada al respecto. Entonces, pues la verdad me parece algo inaceptable. Cristel, últimos comentarios ya para cerrar la mesa. Pues a mí me parece considerable que, pues, como dice César, pues necesitas una causa grave para renunciar a este puesto, ¿no? Si bien no especificó cuál era la causa, sino un tema familiar, pues también hace falta ver quién específicamente aprobó la cuestión. Si bien César dice que es por cuestiones de la mayoría que tiene Morena en la Cámara, pues es cuestiones de informarnos de mejor manera, ¿no? Al final, pues esta mujer, Mónica Soto, pues fue una mujer que tomó un cargo histórico, ¿no? Le tocaron infinidad de temas, pues como lo dice César, las elecciones del 2024 le tocó aprobar pues la campaña del Poder Judicial y otros temas, ¿no? Como ella lo menciona, pues al final ella cumplió un gran cargo, si bien no se ha terminado esta cuestión y se aprobó su renuncia, pues ya no hay nada más que hacer, ¿no? Pues esos son los temas que se tocaron el día de hoy en la mesa. Aquí lo más importante es usted qué piensa. Nosotros solamente ponemos las ideas sobre la mesa, pero usted pone más de lo que usted se imagina en escucharnos en estas mesas. Cristel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Marco, y muchas gracias a ti también, César. Es un gusto escucharlos como siempre. César, agradecido siempre de que estés aquí. Igualmente agradecido contigo, Marco, y con todos tus radioescuchas aquí que disponen este tiempo para poder escuchar un poco de lo que tenemos que hablar. 1:44. Usted está en Sonora Noticias PM. Vamos a una pausa y volvemos con más.